Hace unos 20 años leí un libro que me impactó muchísimo. Se llamaba Elogio de la lentitud y me hizo ver mi vida de una manera distinta a la que estaba acostumbrado a ver, donde la productividad, la rapidez, la inmediatez era lo que dominaba mucho de lo que hacía. Sigo haciendo cosas así, pero muchas otras las pienso desde otro punto de vista, desde que leí el libro Elogio de la lentitud, y hoy voy a tener el lujo de conversar con su autor, Carl Honoré, que es canadiense de nacionalidad, nació en Escocia, ahora vive en Londres y en los años 90 pasó unos 3 años en Buenos Aires como periodista y cubriendo distintas cosas que sucedían en nuestro país. Hoy estoy segurísimo de que juntos vamos a aprender un montón conversando con Carl Honoré. Esto es el podcast de Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Hola, Carl. Hola. Un gusto. Un gustazo. Para mí hasta ahora eras un libro. Ahora sos la persona. Carne y hueso, en carne y hueso. Exactamente. Y como decía, es un libro que me impactó mucho. Me hizo repensar muchas de las cosas que estaba haciendo en mi vida. Y quiero empezar con una pregunta grande, y es ¿qué aprendiste en todos estos años de tratar de entender algunas cosas de la naturaleza humana, comunicarla y contagiar algunas ideas al mundo? Si tuvieras que tomar perspectiva, ¿qué dirías? En estos 20 años he aprendido dos lecciones muy importantes sobre cómo contagiarle a la gente con ideas y una visión de cómo puede ser el mundo de otra manera. La primera lección fue o ha sido la importancia de la autenticidad. Yo creo que vos tenés que ser auténtico. Si llegas con un mensaje un poco medio trucho o falso, la gente lo huele y no te va a dar bola, no te va a prestar atención. Así que la autenticidad para mí es como un primer paso. El segundo es capaz un poco más inesperado para mucha gente, y es la importancia de tener un sentido del humor de las cosas. Yo creo que una de los grandes aprendizajes que yo he hecho en la vida es la importancia de reírse de uno mismo, de siempre buscar el lado cómico de las cosas, de poder tener una visión un poco más ligera, un poco más liviana de lo que ocurre. Y yo creo que cuando le haces reír a la gente, es una manera de abrirle la mente y establecer un vínculo, un lazo, un contacto para poder compartir cosas un poco más pesadas, un poco más densas. Así que si el primer paso es la risa, eso te abre la puerta. Y a nivel de comunicación, yo creo que la risa o el humor es un superpoder. Qué bueno, a mí primero me causa mucha gracia porque hablas perfecto español, con un poquito de acento, obviamente, pero usando palabras muy porteñas, trucho y te dan bola, o sea, cosas que incluso en otros lugares de la Argentina, ni que hablar de América Latina, sonaría como un porteñismo, ¿no? Sí. Siendo alguien habiendo vivido el mundo anglosajón toda tu vida, excepto unos años que pasaste en Buenos Aires, y me encanta ver esa impronta que te dejó Buenos Aires en la forma de hablar. Me marcó profundamente, ¿no? Esa estadía en Buenos Aires, y ahora que vivo en Londres y me la paso viajando por España y trabajo mucho en España, tengo que modificar bastante mi acento, así que no puedes llegar con un acento muy porteño en España. Hay otro ritmo, ¿no? Es como llegar bailando tango y los demás un flamenco. Claro. Así que yo tengo que ir en plan camaleón, digamos. Claro. Pero a mí siempre volver a Buenos Aires es como volver a mis raíces lingüísticas con respecto al castellano. Así que me impactó, volviendo a tu libro, que tanto me impactó. Recuerdo cuando empieza el libro que contás que tenías a tu hijo, a tu primer hijo, al cual le contabas cuentos antes de irse a dormir y que estabas preocupado porque tenías muchas tareas que hacer y que encontraste en algún lugar un ofrecimiento, una propuesta de cuentos en 1 minuto para que tu hijo se quede dormido. Ese es mi recuerdo de lo que decía el libro más o menos. No lo volví a leer, así que eso es todo de memoria de hace 20 años. Wow. Era más o menos así lo que decía, sí, ¿no? Sí. Está bueno porque es una historia memorable para empezar algo importante. Contame qué pasaron estos 20 años después de ese libro. Yo leí el libro, pero después no sé cómo siguió la película. Bueno, a nivel personal, decimos. Sí. A nivel personal. Bueno, yo he reconectado con mi tortuga interior, digamos, porque en aquella época, cuando escribí el libro Elogio de la lentitud, lo escribí
Fue casi como una suerte de autoterapia. O sea, yo tenía que curarme. Estaba contagiado con el virus de la prisa. Cada momento de mi vida era una carrera contra el reloj. Estaba acelerando la vida en lugar de vivirla. Y toqué fondo con ese momento de los cuentos de un minuto. Y estaba a punto de comprar. Gracias a Dios, nunca me lo compré, pero estaba a punto de comprarlo en Amazon con la entrega de dron, ¿no? Para que llegara lo más rápido posible. Pero ahí toqué fondo y empecé a cambié el chip. Y ahora, como decías vos en tu introducción, yo no soy lento constantemente. O sea, esto es la magia del movimiento slow, del credo slow. Consiste en hacer las cosas a la velocidad adecuada, a lo que los músicos llaman el tempo justo, ¿no? El tiempo justo. No soy extremista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad. A veces más rápido es mejor, lo sabemos todos. La magia está en hacer las cosas a la velocidad correcta. Así que yo ahora me manejo con desde esa óptica, ¿no? Llego al momento diciéndome, ¿cómo puedo hacer esto lo mejor posible en lugar de lo más rápido posible? Y es un cambio que suena sencillo, y lo es, pero en el fondo también es profundamente transformador, porque si llegas a cada momento del día, si pasas por la vida buscando estar presente, hacer las cosas con calidad, con presencia, estando ahí plenamente, esto te lo cambia todo, ¿no? Es una revolución en todos los ámbitos de la vida, desde la parentalidad, pasando por el trabajo, el ejercicio, el sexo, lo que sea. Y yo ahora mirando hacia atrás, me parece increíble la manera en la cual yo viví en aquella época, porque era un despilfarro, estaba desperdiciando la vida en lugar de vivirla. Y si pudiera viajar en el tiempo, ¿qué le diría a Carl de hace 20 años? Le diría, slow down. Baja las revoluciones, no, claro. Slow down, claro. No tenés que tener tanto apuro, tanta prisa, porque hay tiempo, mucho tiempo. Claro. Y yo perdí mucho tiempo gracias a la prisa, pero en estos últimos 20 años no, he recuperado la calma, la serenidad, la calidad y me siento mucho más vivo. En un mundo que a su vez se aceleró en los 20 años, la ¿no? paradoja. O sea, hay como un desfasaje entre esas ganas de disfrutar y saborear los momentos y vivirlos al ritmo justo, y por otro lado los estímulos y la exigencia externa que parece estar en aumento, ¿no? Tal cual. Arranqué contestando tu pregunta hablando de estos 20 años desde mi punto de vista personal, pero a nivel colectivo, global, se ha visto una bifurcación. Por un lado, el movimiento slow ha crecido de manera brutal en estos 20 años. Hay movimientos por la lentitud en todos los aspectos y ámbitos de la vida. Empezó con slow food, ¿no? La comida lenta, comida slow, pero ahora tenemos movimientos por el slow gaming, el turismo slow, los medios, todo. Pero al mismo tiempo, como decís vos, la sociedad también ha acelerado en muchos sentidos. Y recién ahora, con el boom, el auge de la IA, ya es otro salto de aceleración. Así que hay esa contradicción que por un lado el movimiento slow ha crecido rápidamente, que es medio irónico, pero al mismo tiempo ese impulso de aceleración y de prisa ha ido profundizándose en la sociedad. Así que queda mucho por hacer. Claro. Para mí personalmente hemos logrado en movimientos muchas cosas, pero falta bastante. Yo siento que cuando leí el libro, nosotros tenemos más o menos la misma edad, y cuando leí el libro estábamos en un mundo en el cual la prisa tenía que ver con tratar de llegar lo antes posible a ciertos lugares, en el sentido amplio de la palabra. Pueden ser hitos en la vida, llegar rápido a formar una familia, a tener un trabajo, a tener prosperidad económica, a lo que fuera que uno perseguía. Siento que ahora hay rapidez, pero no hay claridad de a dónde hay que llegar. O sea, siento que es raro, ¿no? Porque sigue habiendo esa sensación de tengo que ir rápido, pero no sé a dónde. Sí. Pareciera que las generaciones que ahora tienen 20 o 30 años no tienen mucha claridad
del mundo en los próximos 5 o 10 años, como tampoco la tenemos nosotros, y entonces no tienen claridad de ellos cómo verse hacia adelante. Entonces se da esta pequeña sensación, creo, ¿no? De la sensación de estar apurados por llegar, pero no sé a dónde. Es estar apurado por estar apurado. Pasó a ser el fin justifica los medios. Claro. Es como hemos puesto en un pedestal la velocidad, la prisa, y ahí estamos de rodillas venerándolo, ¿no? Sin hacernos preguntas, sin analizar el por qué. Es simplemente, yo tengo que correr. Corro. Pero no sé a dónde. Sin plan, claro, sí, hacia dónde ni por qué. Pero eso es un poco el análisis un poco más oscuro, digamos, claro, negativo, ¿no? Porque por el otro lado, yo creo que las placas tectónicas se están moviendo y que hay una nueva conciencia alrededor de la velocidad, sobre todo en las nuevas generaciones. La verdad que yo les tengo mucha fe a los jóvenes de hoy. ¿Qué ves en los jóvenes distinto? Bueno, una cosa que se ve ahora, si yo viajo por el mundo, ¿no? Dando conferencias y trabajando con empresas, y cada vez que entro a una empresa ocurre siempre lo mismo, que alguien de los recursos humanos se me acerca y dice, mira, esta nueva generación es distinta, tiene otras prioridades, quieren otras cosas. Esa generación de jóvenes ahora mira nuestra generación y miran lo que nosotros hemos vivido y las prioridades que nosotros hemos abrazado. Y se están diciendo, yo no quiero eso. Yo no quiero sacrificar mi alma, mi dignidad, mi salud mental, física, mis sueños, en el altar de, qué sé yo, un trabajo que en 2 años me echan con una caja de cartón y me echan a la calle. No, y están diciendo, no, yo quiero trabajar, yo quiero tener éxito, quiero ayudar a esta empresa o lo que sea, pero también quiero volver a casa y leerle un cuento a mi hijo sin saltar páginas, sin prisa. Quiero tener ese tiempo de calidad en mi vida. Y si no me lo ofrecen ustedes en esta empresa, no voy a trabajar acá. Cruzo la calle a buscar otra empresa que sí me lo ofrezca o lanzo una startup, una empresa propia que me dé la posibilidad de controlar mis propios tiempos. Así que yo le tengo mucha fe a esta generación porque tiene muy malas relaciones públicas, digamos. Claro. Porque sobre todo entre mi generación, que esto es algo de la humanidad, ¿no? Esto se ha visto en toda la historia que la gente de 50 años se queja de los jóvenes que son vagos y perezosos y snowflakes, ¿no? Todas frágiles, etcétera, todo, ¿no? Pero en todos los casos es algo exagerado, pero yo creo aún más en este momento, porque esta nueva generación que han crecido en un momento, en una coyuntura tan complicada, tan feroz, tan inhumana, yo creo que ellos están haciendo todo para conservar esa humanidad, para rehumanizar la sociedad. Yo tengo fe. Es interesante porque está muy bueno lo que decís y me hace pensar que nuestros problemas de salud mental a la edad de los 20 o 30 años tenían que ver con las exigencias del deber ser, de esa presión por los logros y los avances en la carrera y esos hitos que teníamos que cumplir. Siento que esos mismos problemas no están en las generaciones actuales de 20, 30 años, pero tienen otros problemas. Y que su salud mental sufre por otras razones. Claro, sí. Quizás no las mismas, pero igualmente preocupantes quizás, sobre la ansiedad que generan las redes sociales y un montón de cosas asociadas y la imprevisibilidad de un propósito en la vida. O sea, tienen como otra estructura de problemas, ¿no? De problemas mentales y de sociales. Sí, pero a mi juicio un hilo conductor en todo esto es la prisa, es la velocidad, es el exceso de velocidad. Si miras, por ejemplo, las redes sociales, es un bombardeo de distracciones, de sobreestimulación, de estar constantemente enchufado y esperando que aparezca el próximo mensaje. Es agobiante, ¿no? Sí. Te deshumaniza y te cansa, pero también te inyecta con una ansiedad infinita. Contame algo más de lo que decías al principio sobre autenticidad y sentido del humor, ¿no? Esa capacidad de reírnos de nosotros mismos. Porque cuando te pregunté qué aprendiste tomando perspectiva, decís la importancia de esas dos cosas.
Contame un poco más cómo se relaciona con tu vida, con tu trabajo y cómo te ayudó la autenticidad y el sentido del humor. Lo de la autenticidad, ahora que tengo 4 libros ya escritos, me doy cuenta que cada libro mío es un viaje personal. Siempre la chispa original, lo que me impulsa a escribir el libro, es alguna crisis existencial personal. Es algo que viene de adentro. No es que yo escuche algo o absorba algo por osmosis de la cultura. Estoy en eso, obviamente, pero el motor, el impulso es siempre algo interior. Yo tengo que arreglar algún problema, tengo que afrontar algo interior. Y eso me conlleva a la autenticidad, porque realmente, si rebobinamos un poquito, para mí, hablando del por qué mucha gente vive en ese modo de correcaminos, haciendo malabares con 80,000 cosas, multitarea, distracción, con mucha frecuencia yo creo que lo que empuja eso es una forma de huida. Es huirse de uno mismo, ¿no? La velocidad, la prisa es un mecanismo de negación, es evitar las grandes preguntas como ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Será que estoy llevando la vida correcta para mí? O si estoy en piloto automático, es mucho más fácil lidiar con las preguntas triviales como ¿dónde están mis llaves? Tengo una reunión a las 8. Es mucho más fácil en el corto plazo, pero en el largo plazo, como nos dijo Sócrates, la definición de una vida bien vivida es una vida examinada, que miramos adentro el encuentro con uno mismo. Y yo creo que para mucha gente la velocidad es una escapada, es una huida. Volviendo a lo de la autenticidad, para mí siempre el acto de escribir, yo entiendo el mundo, es mi manera de entender lo que pienso, es indagar, investigar y luego escribir a través del juego con las palabras. Y eso me parece el acto más auténtico porque es algo que sale de acá. No lo descargo de Amazon, no lo busco de algún canal, de algún influencer de Instagram. Es algo que viene de las entrañas, claro, de la médula. Y eso es oro, ¿no? Porque la autenticidad, sobre todo en una sociedad ahora de IA, que genera tantas cosas falsas y truchas, y ya no sabes por dónde agarrar en las redes sociales. ¿Ves algo? ¿Eso es real? ¿O es sátira? ¿Es una broma? ¿O qué? Yo creo que la autenticidad va a tener cada vez más valor. Y para llegar a lo auténtico, tenés que desacelerar, tenés que ralentizar. Si no, pasas por encima, pasas por el costado, te caes en la trampa de la truchada. Claro. Ahora que me lo decís, veo en tus libros casi una autobiografía, ¿no? De las preocupaciones o de las preguntas que te vas haciendo. Primero con esta relación con tu hijo recién nacido al que le contabas historias. Después el siguiente libro sobre la crianza de los hijos y lo que les pasa a los hijos. Después cómo lograr balancear todas estas cosas. Y en el último libro más sobre cómo afrontamos las edades más avanzadas de la vida. O sea, hay claramente una serie de la problemática típica en el ciclo de vida de la gente, ¿no? Sí, claro, es sumamente autobiográfico, sí, y por eso auténtico, ¿no? De hecho, esa anécdota de los cuentos de un minuto y mi versión de Blancanieves, que era tan rápida que tenía apenas 3 añitos, ¿no? Y dijo que, che, papá, ¿qué le pasó al gruñón? Etcétera. Toda esa anécdota fue la chispa para escribir Elogio de la lentitud. Bueno, cuando me senté a escribirlo, pensé, no puedo incluir esta anécdota. Me da tanta vergüenza, claro, que no. Esto ahí no. Pero al final me dije, no, esto es lo auténtico. Esto claro, empezó acá. Y tengo que compartirlo con un espíritu de autenticidad, de sinceridad, de apertura total. Así que... Sí. Y sabe que cuando salió ese libro, tenía otra duda acerca de arrancar el libro con esa anécdota. Pensé también que, esta anécdota a lo mejor resuena con algunos padres de mi edad, pero no, porque todos tenemos el recuerdo, todos tenemos alguna historia con los cuentos, ¿no? Sea con el abuelo que nos leía, o los padres, o algo. Y eso de contar historias es el acto humano por excelencia, ¿no? Es lo que nuestros antepasados hacían alrededor de la fogata en la sabana de África hace siglos. Y es algo muy
básico, muy humano y muy auténtico. Sí. ¿El español lo aprendiste cuando viniste a Buenos Aires? A Buenos Aires, sí. Porque tu español es perfecto. Bueno, y perfecto es una palabra muy grande. No, es muy, muy bueno. Y es raro aprender un idioma de grande, porque tenías 30 años cuando viniste. No, tenía... A ver. ¿Más? No, menos. Ah, no, menos. 24. Ah, 24. Pero, con 22 años no hablaba ni una palabra de castellano. Bueno, hola, nada más. Sí. Me compré un libro de la gramática española y me lo tragué todo. Mirá. Y llegué a Buenos Aires con todo en la cabeza, pero solo me faltaba hablar y usarlo. Claro. Pues no es común tomar un idioma ya después de la pubertad, digamos, sí. y poder hacerte lo propio tan fuerte, ¿no? No es común, y yo creo que una de las razones por las cuales no es común es que tenemos un prejuicio con respecto al aprendizaje de idiomas, de cosas, porque ahora nos acercamos un poco a mi libro Elogio de la Experiencia y resetear nuestra visión del envejecimiento, todo, porque hay muchos mitos que existen alrededor del envejecimiento, y un mito central es la idea que llegamos con, no sé, 18 años, la edad que sea, y de ahí no podemos seguir aprendiendo. El aprendizaje es para los jóvenes. No, mentira, mito, mentira. No, eso no es. El cerebro es mucho más plástico y flexible de lo que pensamos incluso hace 5 años. Así que vos podés aprender un nuevo idioma con la idea que sea. Hay ventajas, obviamente. Si aprendes un idioma con 5 años, te va a costar menos dominar el acento. Pero fíjate, yo acá estoy, nunca he hecho ningún curso de español en mi vida. Estoy acá charlando con vos en un idioma que no conocía nada de español. Lo que suele pasar a medida que avanza la edad es que tenemos menos motivación. Claro, sí, es más motivación que capacidad. Exactamente. La capacidad está. Lo que nos bloquea es una cuestión de mentalidad. Sí. Es a esta edad ya no voy a... Y cada uno lo completa con lo suyo. Es ese mito que ya no puedo. Total. Imagínate todas las puertas sin abrir, todos los caminos sin viajar, porque le damos bola a esa frase, estoy viejo para esto. O él está viejo para... Ella cierra las persianas, las puertas y bloquea el camino. Pero cuando decimos, yo puedo intentar, como por lo menos, esto te abre el mundo. Vamos a llegar al envejecimiento, pero antes quiero pasar por la crianza de los hijos, que fue otro tema que te ocupó bastante tiempo y escribiste sobre eso. ¿Cuáles son los insights? Ya venías con el elogio de la lentitud y después te llegó la etapa de criar a tus 2 hijos, de escribir otro libro. ¿Qué aprendiste en esa etapa? El insight principal es que los chicos necesitan lentitud, capaz más que los adultos, ¿no? Necesitan el espacio y el tiempo para explorar el mundo a su antojo, a su velocidad, a jugar libremente, incluso a aburrirse, ¿no? Hoy por hoy le tenemos tanto miedo al aburrimiento, pero durante toda la historia, cuando un chico le decía a su papá, a su mamá, me aburro, era el problema del chico. Claro. Me decía, vete a jugar o buscar a un amigo, usar la imaginación. Hoy, ¿qué pasa cuando un chico le dice, me aburro al padre? Tablet o... ¿Dónde está el iPad? Sí. Agendamos otra actividad extracurricular. No, lo que tiene que hacer en ese momento es parar, desacelerar y dejar que el aburrimiento florezca, porque es así que haces volar la imaginación. Es el trampolín hacia la creatividad de la imaginación. Y eso fue para mí una gran lección, un gran aprendizaje, porque el último capítulo de Elogio de la Lentitud, seguramente no te recordarás de esto, fue sobre este tema de los chicos. Y ya estaba la semilla, ¿no? Sabía que tenía que ir más profundo en el tema de los chicos, porque sentí que todos los seres humanos, de cualquier edad, necesitamos lentitud, ¿no? No somos algoritmos, no somos máquinas, tenemos que descansar, necesitamos momentos lentos de serenidad para poder ir más rápido cuando toque ir más rápido. Pero yo creo que esta necesidad es aún más fundamental para los chicos, porque en esa fase de la vida se está hablando del desarrollo, ¿no? Cognitivo, emocional. Estamos
creando las bases para una vida y para crear un adulto que tenga la posibilidad de vivir bien en el futuro, tenemos que regalarle, y no regalarle, porque eso implica que es un lujo. Claro. Tenemos que otorgarle o brindarle la lentitud desde la cuna. Es más un derecho, claro. Es un derecho, sí, desde la cuna. Sí. Esta idea de que hay ciertas cosas que vale la pena hacerlo más lentas, otro que está ok ir más rápido, ¿sentís que es individual, que cada persona tiene sus propias, o si hay algunas características universales? ¿Hay ciertos aspectos de que esta actividad está bueno que todos lo hagamos lento o depende todo de cada persona? Es un poco las dos cosas. Yo creo que cada uno tiene su metrónomo interior personal. Así que lo que es rápido para mí será lento para vos y más o menos para ella y él, etc. Así que eso depende mucho de la persona. Y también depende del contexto. A veces vas a comer un poco más rápido, vas a darle menos tiempo al almuerzo que en otros días. Así que no, eso es un poco la paradoja, que la gente hoy es tan impaciente que incluso quiere desacelerar rápidamente. O sea, que siempre me piden consejos rápidos para desacelerar. Quiero la calma interior de Dalai Lama mañana o pasado mañana como mucho. Y esto no, obviamente va en contra de la filosofía. Y una de las razones por las cuales es así es que todos somos únicos, somos diferentes y cada contexto también determina un poco el tiempo justo, ¿no? Pero es por eso que yo prefiero mantenerme en un nivel un poco más alto, digamos, un poco alejado, decir, ok, yo le doy un credo muy sencillo, que es buscar el tiempo justo, estar presente en el momento de eso. Y de ahí vos agarrás ese credo y vas a tu vida y lo pones en práctica, porque yo no te puedo dar una fórmula mágica, una receta universal para que vos salgas de acá y en cada momento del resto del día ya escucharás la voz de Carl Honore diciendo que, ok, ¿qué me dice el cronómetro? No, es mucho más suelto, es más fluido, es algo que vas negociando en el momento. Te cuento una cosa que me pasó hace 2 días, anteayer. Salí a la calle con auriculares de noise cancelling, con cancelación de ruido, que en general los usaba dentro de casa, pero no en la calle, porque me daba miedo, claro. Puede haber un accidente, o sea, es peligroso, creo. Pero dije, vamos a ver qué pasa. Entonces me puse sin música, sin nada, solo noise cancelling. Y empecé a caminar por la calle y tuve varias sensaciones raras. La primera es que sentía que estaba en una película muteada. Era como una película que le bajás el sonido y de repente se quedó sin sonido y hay un error en la proyección. Y yo estaba caminando en esa película, así que era rarísimo, era una sensación muy, muy rara. Después me puse a pensar, quizás esto es lo que sienten las personas sordas cuando están en la calle. Que era algo raro que nunca había experimentado. Claro, y después me empecé a dar cuenta que cuánto ruido que hay en la calle, ¿no? Cuánto ruido, y cuando hay tanto ruido, es difícil primero de escuchar tu voz interna, es difícil de pensar casi porque estás bombardeado con estos estímulos y de repente sentí que mi voz interna se volvía más clara. Inclusive pensaba más claramente y se me ocurrían cosas que si no las hubiese pensado. Era con el movimiento y no estar haciendo otras cosas, había un efecto de desaceleración. Y entonces ahí me puse a filosofar sobre esta idea de que tenemos párpados para cerrar los ojos, pero no tenemos el equivalente para el oído. No hay párpados del oído hasta que surgieron estos auriculares. Durante 10.000 años, 20.000 años, no teníamos manera de cerrar los oídos con ningún órgano. O sea, la evolución natural no inventó el párpado para los oídos, ¿no? Y entonces mis pensamientos seguían, ¿no? Con esta idea de pensar lento mientras iba caminando por una ciudad que había mucho movimiento pero no había ruido, que era muy bizarro también. Y empecé a pensar qué otros párpados nos faltan en la vida, ¿no? Como metáfora de la posibilidad de cerrar ciertos estímulos a piacere, cuando uno quiere, ¿no? De manera intencional, ¿no? De decir, ¿cuándo tengo que cerrar la entrada de ciertos estímulos para vivir la vida de otra manera, ¿no? Y entonces me puse a pensar, bueno, tampoco tenemos párpados en la boca. Sí la podemos cerrar,
pero a veces hablamos de más, Sí. o a veces comemos de más, todo por la boca. O cuando uno puede pensar párpados ya en el sentido más amplio de todo esto sobre las relaciones que uno tiene, los vínculos. Algunos están buenos y otros son un poco más tóxicos, y eso también lleva a una vorágine de cosas que... O por qué hacemos lo que hacemos en la vida, ¿no? A lo que nos dedicamos, a lo que usamos el tiempo. ¿Por qué era que yo hacía eso? ¿De dónde surgió que yo le dedico mi tiempo a esto? ¿No? Y hay como párpados de ir pensando la vida. Y entonces esto me pasó hace 2 días y venía pensando en nuestra conversación y digo, pues quizás hay algún paralelo, ¿no? De la lentitud con la cantidad de estímulos que recibimos y nuestra incapacidad quizás percibida de poder cerrar los ojos en algún momento o cerrar ese estímulo para mirarnos un poquito más por adentro. ¿Te resuena algo de todo esto? Me resuena bastante, sí, me encanta la metáfora, me parece hermosa. Sí, yo creo que un motor de la velocidad de una vida así muy distraída es el bombardeo de estímulos, ¿no? Que, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Ahora con las redes sociales, pero el ruido, etc. Y es por eso que a veces hay que buscar espacios silenciosos, tranquilos, ¿no? Para escaparse, porque es imposible hacer o disfrutar de ese encuentro con uno mismo si hay un sentido que está como iluminado y distraído por ahí. Así que sí, claro, yo creo que eso de tener párpados para usar la metáfora me parece genial, sí. En todo, claro. Para cortar el flujo. Uno es apagar las notificaciones de los dispositivos, que yo sé que vos lo hacés, porque antes de empezar a grabar esto, digo, ¿tenés silenciado el celular? Vos me dijiste siempre. Sí. Y está muy bien, porque es así. Ese es un párpado también que le pusiste a tu celular. Sí, y es algo que lo hago desde hace 2 o 3 años, ¿no? Sí, entonces yo también estaba un poco en esa corriente, esa onda de, ay, llega un mensaje. No, en un momento me di cuenta que no, esto, yo pagaba un precio muy alto por estar constantemente en un estado de distracción. Y lo que haces, cuando dejas las notificaciones abiertas, lo que estás haciendo es que dejando que los demás controlen tu tiempo y tu atención. Apagándolas es como recuperar ese control. Y ahora tengo un iPhone, no me pierdo mensajes, pero elijo yo cuando mirar la bandeja de entrada. Claro. Y me siento mucho más, desde esos 3 años, mucho más presente y con más capacidad de ir más lento, ¿no? Porque me he impuesto este párpado electrónico, ¿no? Claro. Hay una de las cosas que me preocupa con todo lo que nos está pasando que tiene que ver con esto que decís, y es la pérdida de agencia. ¿No? Esta sensación de que ya no estamos en control de nuestras vidas, que un poco es impuesta por este bombardeo de estímulos y presiones sociales, pero un poco impuesta también por nuestra falta de acción ante eso, ¿no? De apagar las notificaciones, cerrar los ojos, los oídos o lo que fuera en cada caso. Y creo que la pérdida de agencia ahora se lleva al siguiente nivel con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías que nos empiezan a resolver los problemas que antes teníamos que resolver nosotros. Sí. ¿No? Y empezó con el GPS, entonces ahora ya no hay que pensar cómo ir de un lugar al otro, no hay que recordar los números de teléfono de memoria porque están todos programados en el celular, y creo que me acuerdo el mío y un par más, pero no mucho más. Yo cuando era pequeño sabía 200 números de teléfono de memoria. Y hay algo de que vamos tercerizando cada vez más cosas a otras nubes, ¿no? A otros lugares de la tecnología o de los dispositivos, y eso nos va restando agencia. Al final nos quedamos medio vacíos, ya tercerizamos casi todo, y ahora con la inteligencia artificial estamos tentados a tercerizar nuestras decisiones. Sí. Total. Con los agentes y con las distintas cosas que están pasando con la nueva inteligencia artificial. Esto se vuelve cada vez peor porque entonces nos quedamos despojados de humanidad, de alguna manera, ¿no? Sí, total. Yo veo la IA como una arma de doble filo, ¿no? Por un lado, obviamente, puede ser una herramienta fantástica, maravillosa, ¿no? Para crear nuevos medicamentos y resolver problemas, etc. Pero existe también ese otro peligro, ¿no? Porque la tentación de hacer un outsourcing de las cosas más importantes. Yo tengo amigos que son terapeutas, analistas, están perdiendo clientes ahora, porque esos clientes ahora lo hacen con una IA, un chatbot, ¿no? Claro. Y si perdemos esa
esas cosas humanas, esa experiencia humana, volvemos a la gran pregunta, ¿por qué? Claro. ¿Por qué hacer outsourcing de las cosas más? Yo entiendo por qué, porque esas cosas cuestan, son cosas incómodas y implica afrontarte a ti mismo, que es difícil, pero es una inversión en una vida bien vivida, ese es el tema. Pero nosotros, el ser humano, tenemos esa tendencia a buscar el camino más fácil, ¿no? Y la IA es un buffet, es un tenedor libre Sí. de decisiones fáciles y se ve ya lleva menos de un año, ¿no? Y la cantidad de cosas que la gente terceriza y hace outsourcing. Yo tengo amigos que son pacientes de terapeutas, entonces te cuento la historia de mis amigos del otro lado de la ecuación, ¿no? De esta... Y lo que ellos me dicen es, yo me analicé durante 20 años, iba a mi psicoanalista y me sentaba y tenía que viajar media hora para llegar ahí, me atendía 50 minutos, después me tenía que ir, se nos acabó el tiempo, esperar a la semana siguiente. A veces sentía que me juzgaba, nunca sabía si me estaba prestando mucha atención o no. Quizás después de 20 años algo me aportó en mi vida. Ahora estoy usando el ChatGPT o alguna de estas otras herramientas y está siempre disponible, 7x24. Se acuerda de todas nuestras conversaciones anteriores, no me juzga, no tiene prejuicios conmigo y me ayuda con la mejor de las ondas y es muy bueno comunicándose conmigo. En eso, muchas de estas inteligencias artificiales de esta generación desarrollaron justamente la capacidad de lenguaje. Son modelos de lenguaje que permiten adaptar el tono de la comunicación a las necesidades de cada persona, que cada vez la conocen más y quizás mejor todavía que su terapeuta, porque se acuerdan todo, no se mezclan con otros pacientes y están muy atentos a todo esto, siempre disponibles, sin juzgar, sin nada de eso. ¿Por qué le voy a pagar a un terapeuta viajar, sentirme mal cuando se acaba el tiempo y tengo que esperar una semana cuando tengo esto disponible así? Y yo lo veo razonable. Yo lo entiendo perfectamente. Si yo me analizara, a lo mejor haría lo mismo. Claro. Pero al mismo tiempo tendría la sensación de estar, no sé, ¿cuál es la palabra que busco? Traicionando algo de la humanidad. Porque en algún momento, si estamos todos haciendo todas las relaciones que tenemos, todo el contacto que tenemos con el mundo exterior pasa por la IA o es con la IA. ¿Por qué? Es como estamos en la película de Keanu Reeves, ¿no? The Matrix. Claro. Pero la fuerza va en esa dirección, creo, ¿no? Sí. Una de las cosas que me preocupa con la tecnología es que hasta ahora, hasta hace 3 años, en mayor o en menor medida la tecnología ayudaba a relacionarnos. Cuando salió Facebook, bueno, nos juntamos con los compañeros de la escuela y hicimos el reunion y nos juntamos y celebramos y encontramos amigos tan lejanos y pudimos mantener relaciones mejores o peores, a la distancia, lo que fuera. Con el tiempo eso fue avanzando y nos permitió generar un mundo que se acercaba. La globalización nos acercó a muchas cosas. La videoconferencia también hizo que pudiéramos trabajar remotamente, estar en contacto con los amigos sin importar la distancia. Pero siempre era tecnología que nos ayudaba a conectar. Mejor o peor, pero nos ayudaba a conectar entre humanos. Ahora, la nueva tecnología, le hablamos a la tecnología. Sí. No es que la tecnología nos ayude a conectar con otro humano, sino que se transformó en el destinatario de esa comunicación o el interlocutor de esa conversación, como en el caso del terapeuta online, ¿no? Ese es el cambio sísmico, ¿no? Sí. Ese es terrible y entonces ahí sí hay algo de, volviendo a las angustias de las nuevas generaciones, ¿no? Y lo que les están pasando es que es verdad que tienen esa libertad de decirle a su empleador: no voy a venderte el alma y no voy a trabajar toda mi vida, no te cedo la vida a vos, empresa, porque tengo mis cosas privadas, quiero conectar con mis seres queridos, quiero viajar, quiero lo que fuera, pero a la vez se están quedando solos. Sí. O sea, lo que está pasando con estas generaciones es que hay como una epidemia de soledad. De soledad, de sentirse solo, claro. Y bueno, hay que subrayar un punto importante estadístico acá, que eso de la epidemia mundial de soledad, de sentirse solo, es en todas las edades. O sea, no es un monopolio de los jóvenes y es un problema estructural, como decís vos, vinculado con la tecnología, etc. Pero por el otro lado, yo veo que esta generación, aunque pasando por problemas de salud mental y mucho aislamiento social, etc., muchos están
moviendo las piezas, ¿no? Pateando el tablero para cambiar un poco el panorama. Así que no sé si esto se está dando en Buenos Aires o en Argentina, pero en Europa, en Londres ahora, se ve un cambio bastante importante entre los jóvenes en el uso de los gadgets, de los aparatos electrónicos. Los están apagando. Mira. Hay clubes donde la gente sale a jugar a Monopoly o a esos juegos, a cartas y naipes, etc. Restaurantes donde los jóvenes van y no hay pantallas. Es como que están reconectando con esa humanidad, esa experiencia más sensorial, táctil, real del mundo. Hay un nuevo ritual social que nació hace poco en Europa, que se llama stacking. No sé si te suena. Stack es como amontonar o apilar. Así que cuando los jóvenes salen a tomar un café, qué sé yo, en un Starbucks, están todos sentados en la mesa, amontonan los celulares en el medio y el que agarra primero para mirar Instagram paga la cuenta de todos. Qué bueno. Y es una manera chistosa, ¿no? De decir, tenemos este momento juntos, nunca vamos a volver a tener este momento. ¿Por qué arruinarlo tratando de estar en varios momentos al mismo tiempo? Eso del stacking es algo que surgió en la generación de los nativos digitales. No es algo de nuestra generación. Mirá. Que crecimos sin pantallas. Qué bueno. Así que eso es otra fuente de optimismo, que esos jóvenes, los jóvenes son los que están en la línea de fuego y ellos están redefiniendo y reimaginando y reinventando su relación con la tecnología. Me gusta, quizás podemos instalarlo acá. No sé si ya se usa, yo no la conocía, de ir al bar y decir, ¿apilamos? Y hacemos la pila de celulares. Ahí. Yo he estado acá un par de días, no lo he visto en Buenos Aires. No, yo tampoco. Pero, sí, pero capaz. Sí, acá me da mucha impresión porque uno va a un restaurante y hay padres con niños muy chiquititos y los chicos están todo el tiempo con la pantalla. Sí. Y es porque los padres pueden entonces conversar un rato tranquilos. O sea, entiendo por qué lo hacen. Otra vez entiendo la tentación. Claro. Pero a veces uno tiene que resistir la tentación para llegar a un resultado aún más luminoso y más bello, claro. Y más humano y más sano. Hay que superar esa tentación como primer paso. Pero le cuesta al ser humano, ¿no? Porque nuestro impulso e instinto es, vamos a ir por la puerta chica, vamos a ir por el camino más fácil. Sí. Pero imagínate la cantidad de cosas que sacrificamos en ese altar. Claro. Son muchas. Volviendo a la AI, a la IA, la inteligencia artificial, hay dos escenarios extremos posibles, ¿no? Ir a una inteligencia artificial que nos vuelva súper productivos y que entonces trabajemos más porque entramos en esa vorágine o que la inteligencia artificial haga todo por nosotros en el otro extremo, ¿no? Seguramente hay grises en el medio. Que haga todo por nosotros y nos regale tiempo de ocio. Tiempo para nosotros y reconectar con nuestra lentitud, nuestro tempo. ¿Cuál crees que va a suceder? ¿Cómo? Bola de cristal. Difícil, sí, difícil. Muy difícil. Ojalá suceda una mezcla de las dos cosas, ¿no? Que encontremos un punto un punto de equilibrio en el medio, en el cual la IA nos brinde todo lo bueno y no nos quite la humanidad, etc. Pero no soy bastante realista. Yo creo que vamos a tener problemas complicados. ¿No? Pero a la hora de analizar y reimaginar el futuro y debatir sobre cómo usamos la IA, qué va a ser el futuro, yo creo que la filosofía slow es un lente muy útil, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es el movimiento slow? Es la idea de pensar profundamente en lo que de verdad importa. ¿A qué voy a dedicar mi tiempo, mi atención, mi banda ancha, mi alma, mi sueño? ¿A qué voy, ¿no? Con toda esa carga de las cosas más importantes de la vida. Y si llegamos con ese filtro, ¿no? De slow, yo creo que no es el único filtro para manejar y gestionar la revolución de la IA, pero yo creo que tiene un aporte muy importante que hacer, que llegamos diciendo, ¿qué queremos de la IA? ¿Qué tipo de mundo queremos forjar usando la IA como, no guía, pero herramienta y palanca? Yo creo que la lentitud es un filtro, una óptica útil. Y por eso lo anuncio acá por primera vez. Estoy ahora pensando en escribir un segundo libro
tipo elogio de la lentitud 2,0. Y vengo esperando un poquito porque quiero ver cómo viene la mano, ¿no? Con la IA. Claro. Pero tengo la ¿Qué sensación... diría ese libro? ¿Cuál sería el mensaje de ese libro? Sería, bueno, el elogio de la lentitud salió hace 20 años y en muchos sentidos no ha cambiado nada. O sea, el principio básico es lo mismo y es una cuestión de aplicar los principios del primer libro en este contexto de hoy. Pero algunas cosas estructurales sí han cambiado profundamente con el auge primero de las redes sociales, que casi no existían cuando yo escribí el primer libro. Hemos pasado por la crisis financiera del 2007-2008, que realmente puso bajo la lupa el hecho de que el sistema financiero, el sistema democrático, todo lo que tenemos, está en crisis, está de capa caída. Llegó el momento de cambiarlo todo. No sé cómo, pero yo creo que la lentitud nos puede ayudar en esa búsqueda. Y también, obviamente, la IA. Y también la urgencia de la crisis climática, que ha cambiado, obviamente, ha agudizado mucho en estos 20 años. Así que yo creo que el contexto global ha cambiado suficientemente para merecer un nuevo libro. Un nuevo libro sobre este tema. Sí, sí, muy bien. Pasemos a la siguiente etapa que tiene que ver con volvernos viejos, ¿no? Ahora yo quiero reivindicar decir viejos porque la gente usa eufemismos, personas mayores, son viejos, la gente se vuelve vieja, ¿no? Sí. Y tu siguiente libro tiene que ver con esto, con entender el envejecimiento y tratar de abrazarlo de una manera distinta. Contame cuáles son los insights de esa etapa. Bueno, la chispa otra vez fue una experiencia muy personal, una crisis existencial. Yo estaba jugando en un torneo de hockey, juego al hockey sobre hielo y esos deportes rápidos, ¿no? Y en un torneo en Inglaterra, yo con mi equipo estábamos en la cuarta final, 0-0 contra un equipo que habíamos aniquilado el año pasado, porque no logramos marcar ese gol para llegar a las semifinales, y de la nada yo marqué el gol. Y no fue un golazo de esos que y así que estaba en la gloria, estaba súper contento, me sentí un súper hombre. Pero se me acercó uno de los organizadores del torneo y me dijo, mira, Carl, enhorabuena por el golazo, el semifinal, muy bien. Pero ¿sabes qué? He estado hojeando los perfiles de los jugadores de este campeonato, ¿no? Y vos sos el más viejo de todos, de 250 jugadores. Y yo sabía que era uno de los más viejos, pero el hecho de ser el más viejo me sacudió en lo más íntimo. Me dejó, no sé, se me agolparon muchas preguntas de repente como, me veo fuera de lugar, la gente se ve de mí, o debería adoptar un pasatiempo más acorde a mi edad, como el bingo quizás. Y volví de ese torneo diciéndome, no puede ser. ¿Cómo puede ser que mi edad cronológica haya cobrado una fuerza tan fea, tan fuerte, tan terrible para hacerme sentir mal por jugar un deporte que juego bien, que disfruto? Hay un cortocircuito acá. Tengo que analizar esto y fue un poco el trampolín hacia el libro Elogio de la Experiencia. Y spoiler, ¿no? Salí a buscar una narrativa diferente con respecto al envejecimiento, y sí hay una narrativa mucho más optimista y más positiva con respecto al envejecimiento, que por un lado estamos en una época de envejecimiento, una época dorada. Nunca en la historia humana ha sido un momento mejor para envejecer. Estamos viviendo mejor, más tiempo que nunca. El problema es que hemos heredado el culto a la juventud, estas actitudes peyorativas, negativas, oscuras con respecto al envejecimiento. El envejecimiento es mal visto, esta es una sociedad donde joven es mejor, el envejecimiento se ve como una maldición, un castigo, una enfermedad, incluso una forma de fracasar. Claro. Esta es una sociedad en la cual ser mayor puede significar ser excluido en todo, ¿no? Desde el trabajo hasta Tinder, ¿no es cierto? Claro. Y de hecho, Mark Zuckerberg dijo una vez en un foro público, los jóvenes son simplemente más inteligentes. Y es como que, wow, ¿en serio? Y lo dije, y el mundo lo aceptó. Y mi misión con este libro era decir, contestarle a Mark y decirle, no, esto no lo acepto porque hay otra historia ahí. Y
Yo tengo que confesar que yo era antes un miembro por excelencia del culto a la juventud. Yo también no soportaba la idea del envejecimiento, no quería pensar en mi propio proceso de envejecer, no pensaba en mi edad, lo tenía todo guardado ahí o tapado. Y esto lo destapó todo. Y fue al inicio chocante, ¿no? Porque es como que, porque en aquella época yo tenía como 49, 50 años, como que estaba a punto de cumplir 50 años. 50 años es como game over, ¿no? Es el fin de la vida. Claro. Pero empecé a investigar y me di cuenta de que no. La segunda mitad de la vida puede ser la mitad más rica, más fértil, más alucinante, más luminosa de todas. Obviamente la primera mitad puede ser genial también, pero la idea de que llegas a cierta edad y es punto final, te mandamos al cementerio, te mandamos a la casa. No, sobre todo en esta época en la cual envejecemos tan bien. Y lo que más me impactó, aprendí muchas cosas, pero la moraleja, la lección más importante que hice fue el hecho de que el edadismo, ¿no? Eso de abrazar el culto a la juventud, venerar a la juventud, denigrar la vejez o el envejecimiento, funciona algo así como una profecía autocumplida. ¿Qué significa esto? Significa que si vos abrazas el culto a la juventud, usas frases como notar la edad o viejazo, joven de corazón, etc., senior moment, no, momento de viejos, etc., aumentas la probabilidad de que vas a sufrir de un deterioro físico, cognitivo, demencia, incluso sufrir de una muerte más temprana, hasta 7 años, 7 Wow. años y medio. Imagínalo, ¿no? Abrazar el culto a la juventud, puedes estar dejando casi 8 años de vida en la mesa, que es increíble. Y los estudios lo demuestran claramente, que un cambio de chip, abrazar una visión más optimista, realista, pero también optimista del envejecimiento, vas a envejecer mucho mejor, vas a vivir mucho mejor en todas las edades. ¿Y cuánto del cambio viene por un cambio en el contexto o un cambio de mentalidad de cada persona? Es decir, ¿podemos cada uno de nosotros cambiar y envejecer mejor a pesar de que el contexto nos da señales muy fuertes en otro sentido? Es más difícil hacerlo solo, Claro. obviamente, ¿no? Es más fácil si hay un cambio por dos flancos, el flanco individual y el flanco colectivo. Y esto se está dando, o sea, hay cada vez más. Y mi libro salió ya hace 4 años, ¿no? Y en estos 4 años, 5 años, ha cambiado muchísimo, ¿no? El panorama con respecto al envejecimiento, al edadismo. Hay campañas internacionales, se ve mucho más publicidades con gente de canosa y películas y series de Netflix, etc. La cultura ha cambiado muchísimo en los, ¿cómo se llama? No los Oscars, sino esos Grammys premios, no, los de Francia. Los de... No me acuerdo, pero otorgaron 3 premios. Cannes. ¿Era Cannes? Uno de esos, de los grandes. A 3 actrices de más de 60 años, cosa que hubiera sido impensable hace 10 años, hace 5 años. Claro. Así que, otra vez digo, las placas tectónicas se están moviendo. Cada vez más fácil, porque el entorno cultural está cambiando. Y se ve esto también en las redes sociales. Las redes sociales, a mi juicio, son una gran herramienta para desafiar el culto de la juventud, porque si vos vas a las redes ahora, todos los días verás a millones de personas con más de 50, 60, 80, publicando imágenes y videos de su versión de tener 55, 82. Y estas son versiones en las cuales la gente está emprendiendo con los 50, aprendiendo idiomas a los 60, corriendo maratones a los 80, saltando de aviones centenarios. Y cuando tenés modelos a seguir, gente, role models así, esto te permite o te ayuda a cambiar el chip y aumenta tus propias expectativas y podés de repente imaginar un futuro mucho más positivo y optimista para ti mismo. Sí, al mismo tiempo hay cada vez más, por ejemplo, cirugías estéticas de gente que quiere sacarse años en su apariencia, ¿no? Hablaba el otro día con un cirujano que se especializa en cirugías estéticas y él me decía que
este es mexicano, y me decía que cuando él empezó, él es más o menos de nuestra generación, cuando él empezó a los 30 a hacer cirugías estéticas, la gente venía porque tenía una reconstrucción después de un accidente, una enfermedad o algo así, o porque no le gustaba su nariz y entonces quería cambiar un poquitito su nariz y hacerse las cirugías estéticas de esa época, ¿no? Con el tiempo, eso fueron evolucionando y la gente venía con una foto de una persona admirada, un actor, una actriz, y dice, quiero lucir como, y le mostraba la foto, ¿no? Y durante un tiempo fue eso, y ahí a él ya le empezaba a preocupar un poco esto. Y ahora ya no, ahora él me dice, sobre todo mujeres jóvenes, mujeres entre 18 y 30 años, vienen y les dice, quiero lucir, y les trae una foto como yo misma, pero con este filtro de Instagram. O sea, quieren parecerse ellas mismas, pero como las hace lucir Instagram, que típicamente es más joven. Porque no tienen arrugas, no tienen... nada. Y entonces es verdad todo lo que decís, pero también hay... La contracorriente, claro. Sí, existe siempre la misma contradicción, que a medida que va avanzando el movimiento slow, va acelerando muchas cosas en la sociedad. A medida que vamos derrumbando el culto de la juventud, por un lado, por el otro lado, hay sobre todo mujeres, o hay gente saliendo y yendo a cirujanos plásticos para lucir adolescentes, ¿no? Sí. Algo que creo que ayuda, esta idea del edadismo que mencionaste, o ageism en inglés, pero edadismo, es que no es solo viejismo. No. O sea, el edadismo es suponer cosas que deberían pasar a la edad que tenés. No importa qué edad sea. Entonces hay edadismo a los jóvenes. Uy, a esta edad ya deberías estar casado y tener hijos. O a esta edad ya deberías tener un trabajo. O a esta edad ya deberías haberte recibido de algo, haber tenido algún título universitario o lo que fuera. Y eso también uno puede desafiar. El edadismo a lo largo de toda la vida. Lo que se supone que tenemos que hacer a cierta edad. Y me acuerdo, si mal no recuerdo, del libro tuyo de la crianza, es que hay muchas cosas que se esperan de los chicos a ciertas edades y en ciertos momentos que no necesariamente tienen que ser así. Hay chicos que requieren más tiempo, otros que sucede más temprano. Entonces hay edadismo a lo largo de toda la vida. Sí, desde el vamos, ¿no? Claro. Y el hecho de que estemos conversando de este tema ayuda también a los viejos. Porque si es una cuestión no solo de los viejos, sino de todo el ciclo de vida, me parece que nos permite verlo en una perspectiva más grande, ¿no? Es interesante lo que vos decís de los hitos, ¿no? Porque yo creo que, ahora que lo pienso, es un punto común entre mi trabajo sobre la lentitud y sobre el envejecimiento y el edadismo, ¿no? Porque, por un lado, los tener hitos genera prisa, genera un cronograma. Así que si tu hijo no llega a tal hito, ¡ay, es el pánico, no, ansiedad! Pero sí, y eso es edadismo también, porque va vinculado con la edad. Si rompemos ese vínculo entre los logros o los hitos de la vida y lo desconectamos de la edad, eso nos genera mucho más espacio, mucho más libertad para definir nuestra vida a la edad que sea, y nos da la posibilidad de tener hijos con, no sé, 20, 40 y ahora aún más, ¿no? Y liberarnos de esta tiranía, ¿no? De la edad que va del edadismo que va de la mano de la prisa, ¿no? Porque los dos están en ese sentido muy, muy conectados. Y yo creo que ahora, con esta nueva época de longevidad, vidas más largas, un beneficio, una ventaja que nos ofrece esto es la posibilidad de correr menos. Porque con 24 años te quedan décadas, pero décadas de vida. Claro. Y yo me acuerdo que cuando tenía 24 años, yo tenía mucha prisa y tenía esa sensación de que tenía que lograr esto, el otro, con 30, si no es game over, ¿no? Y luego llegué a 30 años y me dije, no puedo seguir, estoy en un buen momento y pues, he logrado esto, pero hay otras cosas que me quedan y el otro no, pero puedo hacerlo el año que viene. Pero pensé, ok, pero a 40 ya no. Eso es en serio, pero llegué a los 40, 24, no, me siento en la flor de mi edad, como dijo Vargas Llosa, ¿no? En ese libro. Y pasó lo mismo a los 50, así que es un poco la óptica que yo le recomiendo a la gente, es no aferrarse a esos hitos, a esos momentos tan conectados con la edad y liberarte para diseñar tu vida, tu camino, porque cada camino es único, o puede ser único.
¿Alguna vez te pasó, después de un episodio de Aprender de Grandes, de quedarte con las ganas de hacerle alguna pregunta adicional a la persona con la que conversé? En el Club Aprender de Grandes hacemos exactamente eso. Lo llamamos conversaciones en el club y lo que hacemos es entre todos elegir alguna de las personas que pasaron por el podcast y los invitamos a seguir conversando en el ámbito del club. Hace poquito tuvimos, por ejemplo, una conversación hermosísima con Gabriel Mindling. Gabo estudia cómo las aves aprenden a cantar y qué podemos aprender nosotros de ese proceso. Estuvo espectacular. Si querés ser parte de todo esto, te espero en el Club Aprender de Grandes. Mencionaste que das conferencias o charlas en empresas y contaste que mucha gente de recursos humanos te cuenta el perfil de las nuevas generaciones. ¿Qué otros temas les interesan a las empresas, al mundo corporativo, de las cosas que hablas? ¿De qué les hablas? Yo les hablo de muchas cosas, de la creatividad, porque sabemos que la creatividad y la lentitud hay un vínculo muy poderoso y muy íntimo, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que cuando le preguntas a la gente cuándo suelen surgir tus mejores ideas, la respuesta número uno no es cuando estoy haciendo malabares con 82 mails o corriendo para cumplir con un deadline muy estricto. La respuesta número uno en el foro que sea es en la ducha. Claro. O dándole un paseo al perro, o columpiándome en una hamaca de vacaciones, en momentos lentos, ¿no? Y los psicólogos eso lo llaman slow thinking, el pensamiento lento, que en momentos de calma, momentos de serenidad, sin distracción, película muteada. Con los párpados cerrados. Con los párpados activados, claro. Que el cerebro entra en un modo de pensar más matizado, más rico, más creativo, el slow thinking, el pensamiento lento. Así que hablo mucho de eso en las empresas. También de la productividad, porque es otro gran mito, que hay que correr a todo vapor constante. No, obviamente tenés que ir rápido, pero a veces tenés que desacelerar. Y uso varias metáforas para convencerles a los corporativos que la lentitud es un superpoder, ¿no? En ese contexto. Un ejemplo que siempre doy es el de Leo Messi, ¿no? Porque para mí él es un avatar del movimiento slow. Porque si vos lo mirás en la cancha, sobre todo en su auge... Está parado, no hace nada. Claro. A veces pone el pie en la pelota, mira, sí. Pero cuando toque el momento de atacar con una velocidad sobrehumana, te corta la cabeza y es el mejor de todos. Sí. Y ese cambio de marchas, ahí está la máquina, cuando manejas ese cambio de elijo cuando ir lento, cuando ir rápido. Y otra vez, otro ejemplo es la gente... Con mucha frecuencia me pregunta cuál es el animal que más representa el movimiento slow. Y uso la imagen de la tortuga interior, porque todos sabemos el cuento de la liebre y tortuga. Pero en el fondo, para mí, el animal slow por excelencia es el guepardo, ¿no? Porque cuando corre a una velocidad impresionante, casi 100 kilómetros o más por hora, pero después de correr 20, 30 segundos, tiene que descansar, claro. Parar, 20 minutos, 30 minutos. Es ese juego, ¿no? Entre fast, slow, rápido, lento. Y no es solamente ir lento. A veces tenemos que ir aún más allá y simplemente parar. Es el momento de canalizar al gran filósofo argentino, ¿no? Fantino. Pará. ¿No? Sí. A veces hay que parar directamente. Claro. No solamente ir más lento, sino que parar totalmente. Y eso le cae bien a los corporativos porque ellos están ahí en las trincheras, sienten, están abrumados por la velocidad. Y además, una cosa más, es la comunicación, porque la escucha lenta, porque si no desaceleras, si no estás ahí presente con el otro, no hay comunicación. Y la comunicación es el motor de todo lo bueno en el trabajo, la comunicación, la colaboración, el liderazgo, la innovación, todo, el consenso. No funciona nada de esto sin la escucha lenta. Así que hay que enseñarles a los corporativos a parar o a desacelerar y a estar presente, a escuchar para poder luego ser más productivo, más creativo, más atento, más eficiente. Pasaste 3 años en Buenos Aires en los 90. ¿Cómo te impactaron? ¿Qué huella te dejó Buenos Aires? Me impactó profundamente. Me enamoré de la ciudad, de la cultura argentina, del asado. Que el asado es como el homenaje y la lentitud por excelencia, ¿no es cierto? No puedes acelerar un asado o termina mal. Aprendí muchas cosas porque había trabajado como periodista 2 años en Escocia antes de venirme a Buenos Aires con la mochila, viaje de ida,
una aventura. Me tardé 2 semanas en encontrar un departamento porque no tenía garantías, muchas aventuras. Pero aprendí muchas cosas con respecto en el periodismo, ¿no? Porque mis libros son muy periodísticos, ¿no? Yo hago todo el reportaje, viajo, hablo con la gente, escucho, y eso es arte, digamos. Eso lo aprendí acá en Buenos Aires, eso de tomar el tiempo para absorber, para escuchar, para leer entre las líneas, para mirar atrás, debajo de todo eso. Y una cosa que me impactó bastante, que ahora es interesante porque el mundo ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Es que la falta de verdad acordado, de hechos compartidos. Por ejemplo, si vos en aquella época preguntabas cuánta gente falleció en la Guerra Sucia, algunos te dicen 9.000, otros te dicen 30.000. Y yo pensé, ¿cómo puede ser que no haya una cifra que todos... Me pareció totalmente increíble. Y ahora en el llamado primer mundo, sobre todo en Estados Unidos, estamos en una sociedad post-verdad, cuando la gente inventa estadísticas, claro. Como que, y con la IA está como dándole un efecto turbo a eso de las noticias falsas, false news, etc. Y la gente, porque antes en Inglaterra, por ejemplo, donde vivo yo, por lo menos nos ponemos de acuerdo sobre los hechos, y a partir de los hechos uno podía opinar en una manera que nos pareciera mejor, ¿no? Uh-huh. Ahora ni nos acordamos, podemos poner de acuerdo con los hechos, y eso me parece, eso me da miedo, ¿no? Eso me da miedo. Cuando una sociedad pierde esa capacidad de ponerse de acuerdo con lo que ocurrió, y no hay cifras, todas las cifras cocinadas, distorsionadas, wow, eso abre la puerta a cosas muy oscuras. Es interesante que decís que Buenos Aires te dejó la pausa de algún sentido, en algún sentido. Creo, no sé si hablo por todos los porteños, pero mi percepción es que no nos sentimos muy lentos nosotros. No, al contrario. Nosotros estamos aceleradísimos acá. Sí. De hecho, vi algo el otro día acá en Buenos Aires que me hizo pensar, los porteños siguen siendo muy acelerados y muy multitasking, muy multitarea. Fui a comer una parrilla hace un par de días y un momento me tocó ir al baño, así que me levanté y fui al baño. Y ahí me tropecé con una escena que me paró en seco. Había 3 señores porteños ahí delante del orinal, que ya sé que no es una imagen muy hermosa, pero aguántame. Y estaban ahí haciendo lo que hacemos los hombres en esas, estaban haciendo pipí. Pero al mismo tiempo todos usaban sus celulares. O sea, un auténtico coro porteño de multitasking. Pero lo más gracioso del caso es que uno de esos chicos usaba su celular con 2 manos. Y como que... No, ¿cómo funciona yo no eso? puedo, yo no puedo. ¿Cómo fue? La verdad que no funcionó y a lo mejor explica la muy mala puntería que se ve. No, pero pensé, wow, esto es una imagen que lo dice todo, ¿no? Eso es un superpoder también. O sea, poder hacer eso. A eso aspira, poder... No, es una... Como todas las grandes ciudades, Buenos Aires tiene esa mezcla, ¿no? Porque por un lado es una ciudad muy acelerada, andas en el tráfico, bocinazos por todos lados, gente muy estresada, mucha ansiedad. Pero por otro lado, hay momentos que la gente para tomar un cafecito, ¿no? Para estar solo, o para escuchar, o para charlar con un amigo. O la familia también tiene un rol mucho más céntrico en las culturas latinas que en las culturas anglosajonas, que son más individualistas. Y lo que hace la familia funciona algo así como porque es lenta la familia. Consiste en relaciones humanas que no se pueden acelerar. No puedes hacer que alguien se enamore de vos más rápidamente porque quieres casarte la semana que viene. Es imposible. Estas cosas tienen su tiempo. Y la familia es una gran ventaja a la hora de resistir el virus de la prisa. Te vacuna un poco contra ese virus de la prisa. Y la familia tiene un rol muy central, muy céntrico en Buenos Aires todavía. En Argentina... Sí, es algo. Yo viví 7 años en Estados Unidos y una de las razones por las cuales con mi esposa decidimos volver es porque veíamos que la cultura en Estados Unidos era, tan pronto tu hijo cumple 18 años, se va lo más lejos posible de los padres. Sí. Y es raro ver familias amplias viviendo en la misma ciudad. Sí. O cerca. Acá
la mayor parte de las familias está cerca y hay una vida de familia muy fuerte, con tus padres, hermanos, tíos, sobrinos y en general hay encuentro. Algunos se pelean, como en todos lados, Claro. pero estamos cerca y es verdad que no lo había pensado así, que el ritmo, el tempo de la familia es otro, ¿no? Es otro, es lento, es el tiempo de todos los tiempos, ¿no? Es como, sí, la familia es una gran ventaja. Y eso del individualismo, yo creo que es otra manera de entender fast, slow, rápido, lento, que rápido es muy egoísta, es muy individual, estás en tu burbuja de velocidad, de vorágine, de frenesí, estás muy frenético y vas corriendo, ¿no? No puedes conectar con los demás y si estás en modo turbo. En cambio, cuando ralentizas y ahí puedes conectar, escuchar, empatizar, sentir, amar, hacer las cosas humanas, las cosas que le dan sentido a la vida. Y es por eso que hay un lindo proverbio que dice algo así como, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, vayan juntos. Y yo creo que es un buen lema para este momento de mundo tan fragmentado, tan individualista, que va hacia, no sabemos dónde, pero parece feo, recuperar esa conexión humana, recuperar esa sensación, ese sentido de colectividad, de pensar en el otro y cuidarlo y escucharlo, etc. Yo creo que la lentitud es una manera de llegar a eso. Eso que decís de la fragmentación me preocupa no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ¿no? Con los nacionalismos y con las cosas que están surgiendo, creo que se ve en distintos niveles de la organización global, desde la persona individual hasta los grupos, que se va agrietando el mundo. Es la gran paradoja de hoy, que estamos más conectados electrónicamente que nunca, pero estamos más aislados al mismo tiempo, porque la conexión que nos han dado o impuesto esos titanes de Silicon Valley es una conexión de burbujas. O sea, la gente existe encerrada en sus burbujas con su propia versión de la verdad, de noticias, noticieros propios, etc. Así que, por lo visto, estamos súper conectados. La idea, the Global Village, la idea global. Pero en el fondo, si miras un poco debajo en el baúl, ves que no, estamos súper aislados y enfrentados. ¿Qué otros proyectos tenés hacia adelante? Aparte del próximo Elogio de la Lentitud 2. Sí, es el único proyecto grande que tengo por delante ahora. Tengo siempre varios proyectos, varias ideas ahí dando vueltas. Acabo de hacer una serie de radio para la BBC sobre el estatus, cómo el estatus ha cambiado en el mundo moderno, etc. Y eso me dio gusto, fueron como 5 capítulos, y me dio el gusto de volver un poco a la radio, porque la radio es un medio lento, ¿no? Es como... Me gusta la televisión y no soy ludita, escúchame, a mí me encanta la tecnología, uso IA, uso todas esas cosas, pero siempre con calma y cautelosamente, ¿no? Pero yo creo que la radio es la plataforma lenta por excelencia y me gustaría volver a hacer más programas de radio. Qué bueno. En cierta manera, ahora reconozco influencia de tu libro en esto que estamos haciendo acá, y es que una de las condiciones que le pongo a mis invitados y que me autoimpongo yo es que estas conversaciones no tengan límite de tiempo. Es decir, no estar pendiente de nos quedan tantos minutos, me tengo que apurar para hablar de los temas que tenía ganas de hablar. Fíjate que no uso reloj. No, sí, yo tampoco. Y un juego que vamos a hacer dentro de un rato, cuando terminemos te voy a preguntar qué hora crees que es y vamos a jugar a ver quién perdió más noción del tiempo de los dos. Y no soy muy bueno en anticipar el resultado, pero siento que hay algo que me impactó en tu libro. Por un lado esto, que me gusta hacer las cosas sin límite de tiempo, que la cosa dure lo que tenga que durar. Y otro es que en la cultura más latina, en la conversación, en general, no sucede lo que está sucediendo acá, que habla uno, después puede haber un silencio, habla el otro, después habla... Acá hablamos todos a la vez. O sea, cuando uno va a una sobremesa de amigos, no hay ningún momento en que esté hablando uno solo. Nunca. No sucede. O sea, las conversaciones se van apilando.
Y a mí eso me pone nervioso. Me pone nervioso porque primero soy incapaz de seguir una conversación tan compleja y no tengo la habilidad de meter para poder decir lo que quiero decir. Y cuando encuentro el momento ya cambió el tema. Entonces ya no es relevante lo que tenía para decir. Entonces, de alguna manera, esta idea de la conversación lenta que mencionaste hace un rato, me veo muy identificado como... Quizás es una discapacidad, que tengo una incapacidad de poder entrar a ese ritmo de multitasking de palabras que me vienen de todos lados, ¿no? Necesito la conversación lenta. Sí, a mí me gustan las dos conversaciones, ¿no? Me gusta la adrenalina, la conexión un poco más caótica, sí, de la sobremesa porteña, todos hablando. Eso fue algo de Buenos Aires que me encantó desde el principio, ¿no? Cuando llegué a la ciudad, porque había vivido en Brasil antes. Y Brasil, yo lo veo así, que Brasil es... No, Brasil, estoy generalizando muchísimo ahora, ¿no? Pero que Brasil lo veía como una sociedad, una cultura que existe del cuello para abajo, ¿no? Era muy sensual, bailamos. Había muy poca sobremesa, ¿no? Sobre todo en la región en la cual vivía yo en Brasil, en el nordeste. Y llegué a Buenos Aires atraído por la cultura de los cafés, del Ateneo, de Borges, de Cortázar, de Sabato, toda esa literatura. Y llegué a una ciudad que me pareció tan culta, ¿no? Claro. La gente hablaba, se sentaba y hablaba y me sedujo desde el vamos. Pero eso de hablar todos al mismo tiempo también... O sea, acá somos más del cuello para arriba. Eso, claro. Sobre Buenos Aires. Estoy hablando de Buenos Aires. Claro, cuello para arriba, analistas, toda esa cosa de existir en la cabeza, encerrados en la mente y la cabeza. Que tiene su lado positivo y su lado, obviamente, negativo. Pero me sedujo, ¿no? En serio, al principio. Pero con el tiempo... resultaba un poco frustrante, como esto es como una competición, es un concurso, quién puede hablar más. Y eso sobre todo capaz el porteño tiene esa cosa, tiene esa fama afuera también, el porteño de ser muy hablador, muy un poco seductor con la palabra. Admirado, pero también un poco, este chabón que me va a vender un buzón. Así que tiene esos dos lados. Claro. Tengo una amiga noruega que vino a vivir a Buenos Aires y siempre cuenta que en Noruega uno no habla hasta que los demás hacen silencio. Y que acá ella, durante el primer año que estuvo en Buenos Aires, no pudo hablar. No. Porque no había ningún momento de silencio. Entonces se frustró mucho hasta que aprendió que el código era otro, ¿no? Yo lo que trato de hacer en ese contexto, cuando realmente no me animo, no encuentro el jugo para entrar en esa vorágine, es dirigirme a la persona a mi lado y tratar de armar como una burbuja, pero una conversación así aparte, ¿no? Claro. Algo uno a uno. Está bien, es un buen truquito. Eso lo hice el otro día acá hablé con dos personas. No doy la espalda al otro, obviamente. Pero está muy bien. Carl, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para contestar. Y la primera es del viaje en el tiempo. Imagínate que viene un amigo y te dice, Carl, inventé la máquina del tiempo. Vas a poder hacer un viaje, te la voy a prestar para que hagas un viaje a donde y a cuando quieras. Vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. Okay. ¿Irías al futuro o irías al pasado? Iría al futuro. Ajá. Yo estudié historia en la universidad, me encanta la historia, estoy súper fascinado. Pero ya sabemos muchas cosas de la historia. Teniendo que elegir entre el pasado y el futuro, opto por el futuro, porque yo creo que hay más desconocido. Y estamos justo ahora, como venimos hablando de la IA, a punto de pegar un salto increíble, casi de ciencia ficción. Así que me excita. ¿Irías al futuro dentro de cuánto tiempo? Yo iría en Londres, porque llevo ahora 30 años en Londres, es mi ciudad. Sí. Me siento ahí en casa, conozco muy bien la ciudad y tendría más antecedentes para hacer la comparación con Londres en 2075, ponele 50 años, y ver si es que está todavía o cómo está y luego volver, porque pienso mucho en eso, la verdad. ¿Y crees que vas a llegar a una utopía o una distopía? No sé. Sinceramente no sé. Ojalá Ojalá sea utopía. Más utopía que distopía, pero corremos el riesgo de generar y crear una distopía. Sí.
Lo que tiene buenos 50 años es que quizás todavía entiendas algo de lo que está pasando, Sí. pero que ya haya cambiado mucho. Porque está siempre ese problema. Si uno va al futuro cercano, las cosas no van a haber cambiado tanto. Y si vas demasiado lejos, no vas a entender lo que está pasando. Total, tal cual. 50 años Yo creo que pareciera 50 ser un años buen, me parece- un buen momento. Sí, Me esto gusta. lo había pensado antes, sí. He imaginado ir. Y 50 años me parece exactamente. Es un buen momento. Sí. ¿Qué sabes hoy que no sabías cuando estabas empezando, por ejemplo, cuando llegaste a Buenos Aires o cuando estabas en Brasil, que te hubiese gustado saber con lo que sabes hoy? Es decir, si pudieras hablarle al Carl más joven, ¿qué le dirías? Yo le diría, tenés mucho más tiempo de lo que pensás. Porque yo andaba muy apurado con esa sensación de se me acaba el tiempo, se me acaba la cancha, tengo que correr, hitos, 30 años. Y mirando hacia atrás me doy cuenta de que perdí muchas cosas. O no saboreé las cosas como hubiera podido saborearlas. Y sí, eso sería la moraleja, el consejo. ¿En qué? Lento, ¿no? Ir Slow. lento, claro. Básicamente, Sí. ¿no? En una palabra es slow. Sí. Sos auténtico. Sí, O sea, claro. Fiel a mí. Totalmente. A mi mensaje. ¿En qué sentís que sos distinto? Distinto puede ser en la forma de hacer, de pensar, de sentir, respecto a un círculo más íntimo o un círculo más amplio o a todo el mundo. ¿En qué sos distinto? A lo que era antes. No, vos respecto a la gente que te rodea. Bueno, vuelvo a mis dos temáticas principales, ¿no? La lentitud y la longevidad. Yo creo que tengo una visión cada vez menos minoritaria, pero que sigue siendo minoritaria. Y es que en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder, que es una idea que ha calado hondo, pero que falta mucho para que sea la visión mayoritaria, ¿no? De la cultura. Y el segundo punto sería la longevidad. Yo creo que el culto, la juventud sigue floreciendo, sigue reinando. Yo he dejado ese culto, ese club, y estoy en otro club ahora. El club, ¿cuál sería el club? El culto a la vida bien vivida. Yo creo que mucha gente, o cada vez más gente, se acerca a esa visión, pero tampoco es la posición mayoritaria todavía. ¿Y en qué cambiaste de opinión? ¿Qué pensabas que la cosa iba para allá y ahora decís no, va para este otro lado? Yo, la cosa más sobresaliente sobre la cual he cambiado mi opinión últimamente es sobre el fútbol femenino. Ajá. ¿Sabes? Porque mira, a ver. Yo me da un poco de vergüenza decirlo en voz alta y confesarlo, pero yo soy muy deportista y competitivo. Me encanta jugar y me gusta mirar partidos también, pero siempre los mejores jugadores. Así que las grandes ligas, la Premier League, ¿no? En Inglaterra, la Champions League, la selección, la Copa del Mundo, esas cosas. Y no es que haya volado de fútbol de menos nivel, pero nunca lo he mirado. Así que cuando empezó a salir el fútbol femenino, pensé, ay Dios, no le hacía caso. Pensé, no es fútbol, es otra cosa. Y eso he dado una gira de 180 grados gracias al auge, al boom del fútbol femenino, el éxito de la selección inglesa, que recién ahora ganaron los Euros por segunda vez seguida. Y gracias a mi hija también, que ella no era muy deportista, como muchas chicas, llegó a cierta edad y se sintió incómoda, ¿no? Con su cuerpo y todo, así que dejó de hacer deportes. Y gracias al éxito de la selección nacional inglesa, ella ha vuelto al fútbol y ahora es muy futbolista, juega 1 o 2 veces a la semana, va a ver partidos, vemos partidos juntos, etc. Y pensé, wow, esto es una maravilla. Así que no tiene que ser, el fútbol femenino no hay que compararlo con el fútbol, es otra cosa. Es otro deporte. Como decir, a mí me gustan las naranjas, no significa que las manzanas no tengan valor, es otra cosa. Así que yo lo celebro y de hecho vi la final de los Euros, ¿no? Hace un par de semanas solo, en casa. Ah, mira. Sí, porque mi hija no estaba y dije, yo me siento en el sofá. Y lo disfrutaste y te lo gustó. Disfruté, estaba ahí hinchando. Pensé, esto hubiera sido inimaginable, impensable hace 5 años. Así que para mí es un gran cambio. ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que te sorprenden? Algo que ves y decís, wow, no lo puedo creer.
opto por una respuesta un poco más positiva. Lo que no deja de asombrarme es la capacidad infinita del ser humano de crear, de ser creativo, de encontrar la manera de avanzar, de mejorar, porque ya vamos por no sé cuántos milenios, ¿no? Y hemos pasado por crisis y traumas y cosas horribles, pero seguimos dando un paso y tras otro, y vamos avanzando. No somos perfectos, no somos paragones de nada, pero yo le tengo mucha fe al ser humano y es ese espíritu de juego, de curiosidad, de creatividad. Y yo creo que vamos a tener que apostar aún más que nunca en ese espíritu de creatividad gracias a la IA, porque si hacemos el outsourcing de todo a la IA, realmente ahí es game over. Así que yo apuesto por la creatividad humana y nunca deja de sorprenderme. Qué bueno, qué bueno. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Algo que sepas que puedas hacer, pero que no le encuentres mucha utilidad. Vos sabés que a mi juicio no hay habilidad inútil, ¿no? Claro. Todas las habilidades tienen alguna utilidad. Alguna utilidad, aunque sea algo muy modesto, como te hace sonreír, ¿no? te da un poco eso ya de es bastante alegría. valioso. Ya es de gran utilidad, así que sí, no lo había pensado mucho, no se me ocurre ninguna, porque todas las habilidades que tengo, en algún momento estoy contento de tenerlas. Sí, algún momento tienen cierta utilidad. Sí. ¿Cómo haces para aprender cosas nuevas? Suponete que querés aprender o tenés que aprender algo nuevo, por la razón que fuera. Sí. ¿Por dónde empezás? ¿Por dónde arrancás? ¿Por dónde empezás a tirar del piolín para aprender algo nuevo? Yo tengo dos enfoques o dos herramientas. La primera herramienta es la repetición. Yo creo que repetir para aprender idiomas o ideas y todo. Así que yo leo muchas novelas y ahora hago apuntes después para reforzar un poco lo que he experimentado, he vivido, he aprendido. Así que repetir. Yo creo que la repetición es fundamental para cualquier tipo de aprendizaje. Y luego el segundo enfoque, la segunda palanca, es vuelvo a lo que dije al principio, son las palabras. La escritura para mí es un proceso de descubrimiento, de destapar, de matizar, de llegar al núcleo, de llegar al nudo, de desatar un nudo gordiano. Es a través de las palabras. Necesito escribir para entender lo que opino, y para aprender escribo lo que he aprendido, lo que esto me ha generado. Si provoco un pensamiento que me llevó hacia otro lado, lo escribo. Es como eso de las palabras. Yo soy muy de las palabras, siempre lo he sido. ¿Cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? Si tuvieras que elegir algún libro o algo que leíste y que te impactó algo mucho. Cultural, sí. Yo tengo un libro que se llama, una novela de Graham Greene, el escritor inglés, que se llama The Quiet American, que creo en castellano es el americano tranquilo. Puede ser. Y cuenta la historia de un periodista un poco avanzado de edad, cínico inglés, en Vietnam en los años 60, que se enfrenta con un americano muy inocente que quiere cambiar el mundo, y a través de su optimismo desenfrenado, sin entender el mundo, termina teniendo un impacto muy, muy, muy feo, ¿no? Así que es como el cinismo, el optimismo, cuál es el equilibrio, y además el periodismo. Era la idea. Esto fue el libro que realmente me hizo pensar, mi vocación va a ser escribir sobre el mundo y pensar constantemente en hasta qué punto entro en la acción y hasta qué punto me mantengo un poco alejado, porque eso es un poco el jugo, ¿no? de esa novela. ¿Cuál es el punto justo, ¿no? de inyectarse en la ecuación y mirar desde afuera? Así que no sé si me explico, pero fue un libro que lo leí con 19, 20 años, cuando no tenía una visión muy clara de mi futuro, y fue algo que realmente cristalizó muchas cosas para mí, ese libro, esa novela.
¿Cómo se llama de nuevo? El americano tranquilo. Tranquilo, que ahí ya hay algo de la lentitud claro, que aparece sí, en algún sí. lugar. De hecho, en inglés es the quiet American, el americano más como silencioso. Silencioso, quieto, claro. Sí, sí. Pero al ponerlo en tranquilo suena lento. Ya, sí, casi. Claro, es verdad. Sí, ya una semilla. Ahí. Puede ser. Y otra cosa cultural que me da mucho, ¿no? Es la música, no sé si ubicas, tenés la banda islandesa Sigur Rós. No. Son muy raros, ¿no? Muy raros, cantan en un idioma inventado, cantan con voces un poco... suena horrible, pero para mí es una forma de... Es casi como una plegaria, es una forma de oración, esa música, porque me llena de... No sé, me hace reír, me hace llorar, me hace reflexionar, es como que hay algo trascendiente en la música de Sigur Rós. Y para mí no soy religioso, no soy soy de descendencia de familia cristiana, pero no tengo esa cosa con Dios. Pero esto es mi forma de escuchar a Sigur Rós, es mi forma, es como ir a la iglesia. Mira, wow, lo voy a buscar. Sí, yo de hecho hace poco fui a Islandia, a Reykjavik, a escucharlos en el gran teatro en vivo, en Harpa. Y no habían tocado en Islandia durante muchos años por un malentendimiento de impositivo, una cosa. Así que no habían tocado en muchos años. Estaba lleno de extranjeros como yo, muy fans de afuera, pero islandeses. Y wow, fue de los shows más espectaculares, más... No, me dejó, wow, estoy... no encuentro la palabra en el idioma que sea. Qué buena. La más difícil ahora, Carl. Imagínate que viene un cataclismo, algo feo, que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría humana acumuladas. Pero los seres humanos seguimos viviendo, sin todo lo que ya sabíamos. Y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un párrafo muy cortito que condense algo que te parezca que sea importante del conocimiento y la sabiduría humana para preservar para los seres humanos después del cataclismo. Puede ser algo chiquitito de tu área más de acción o puede ser algo más amplio. ¿Qué escribirías si en pocas palabras tuvieras que dejar un mensaje? Algo conectado con la lentitud. Y algo así como la prisa nos deshumaniza, la lentitud nos rehumaniza. Y si hay espacio suficiente, agregaría una cita de la famosa actriz Mae West, que dijo una vez: todo lo que merece la pena hacer, merece la pena hacerlo despacio. Está muy bueno. Supongamos, Carl, que viene alguien a las 3 de la mañana. Esperemos que esto no suceda, pero hagamos el juego. Viene alguien a las 3 de la mañana, estás durmiendo, te sacude y dice: Carl, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta rápida y corta? De palabras. De palabra. Sí. Job description. La descripción del puesto es de palabra. De palabra, sí. Sí. Yo creo que eso es un resumen de todo lo que hago, todo lo que me anima, todo lo que me ilumina. Y es mi día a día, es mi día cotidiano, es palabras. Qué bueno. Sí, es mi moneda. Te juego este juego, te cuento de qué se trata. Se llama Conversemos el juego. Y este es un dispositivo que inventamos con algunos amigos por la frustración que tenemos de que en general en nuestras culturas solemos conversar siempre sobre los mismos temas. Hablamos de fútbol, hablamos de política, el último escándalo, hablamos de la farándula, del jet set y esas cosas, y a veces no hablamos de otras cosas. No digo que esté mal hablar de eso, pero creo que sí está mal no hablar de otras cosas. Entonces, este es un juego de naipes. Cada carta tiene una pregunta, que son disparadoras de conversaciones. De hecho, había más naipes acá, pero saqué algunos que son las preguntas que te acabo de hacer. Las preguntas que hago al final de esto son algunos de los naipes. Y acá hay otro más. Entonces vamos a jugar así. Yo voy a mezclar y te voy a dar al azar 3 cartas. Y después me voy a agarrar 3 cartas yo al azar. Y lo que te voy a pedir es que leas las 3 cartas que te tocaron en voz alta y elijas una que te den ganas de contestar. Yo voy a hacer lo mismo acá. Espera que agarre las mías. 1, 2, 3. A ver, lee qué cartas te tocaron.
¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ajá. Lee las tres y después elegís una. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste? Ujú. ¿Cuál es tu hack, truquito favorito? Puede ser tecnológico, de organización, etcétera. Bien, anda pensando cuál querés responder y yo leo las mías. A mí me tocó ¿cuál fue el mayor papelón de tu vida? ¿Cuál crees que es la noticia reciente más interesante? ¿Y qué nuevo invento necesitamos? Ja. Bueno, Muy buena la pregunta. Podés elegir una de las mías también. Yo te la presto No, ya si elegí querés. una, Pero ya elegí ¿cuál, una. cuál tenés ganas de contestar? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Eso es muy fácil porque fui a una boda la semana pasada en Inglaterra, onda muy inglesa, solo faltaba Hugh Grant, ¿no? De esas. Para 4 bodas y un funeral, parecía. No hubo funeral, menos mal. Sí, pero fue la primera boda de un hijo de nuestros amigos coetáneos. Así que fue una chica que conocimos cuando tenía 4 años y tuvo la misma clase que mi hijo durante, no sé, 18 años. Así que ella fue la primera en casarse. Así que cuando ella apareció en la iglesia, la vi, me brotó, me puse a llorar. Yo no soy súper llorón. Bueno, yo lloro, no, eso es muy encerrado. Pero wow, me asombró, bueno. me sorprendió bastante. Sí. Te emociona. Muchísimo. Y fue tan lindo, ¿no? Fue una experiencia súper... Todo salió perfecto, un día de sol y todos muy contentos. Y eso de ver la próxima generación lanzándose al mundo y fantaseando con su futuro. Ay, Dios mío, me conmovió hasta... Ay, sí. Estoy a punto de llorar ahora. Mira, sí, reviviéndolo. Sí, claro. Qué bueno. A ver, ¿cuál elijo yo? Creo que voy a comentar cuál crees que es la noticia reciente más interesante. Esto, obviamente, hay muchas noticias todo el tiempo, pero algo que me llama la atención es que estamos empezando a ver indicios de descubrimientos científicos hechos por inteligencia artificial. Es decir, entre todas las cosas buenas que nos puede dar la inteligencia artificial, hay temas de productividad, de creatividad, de un montón de cosas. También hay algunas malas que nos puede dar o desafiar de cómo preservar nuestra humanidad o encontrar una nueva humanidad o lo que fuera. Pero siento que esta es una que me da mucha esperanza. Sí. Porque por cómo esto está creciendo exponencialmente, si ahora ya empiezan a encontrar descubrimientos científicos que los científicos más avanzados todavía no habían encontrado, esto va a despegar y nos va a ayudar a conocer el mundo de una manera mucho más profunda, que nos va a permitir seguramente resolver muchos de los problemas que tenemos. Entonces me pareció muy esperanzador encontrar que empiezan a surgir estos. Por ahora son cosas chiquititas, sí, pero que muestran un camino hacia algo muy, muy fuerte, sí, creo. Eso me levanta muchísimo el ánimo, ¿no? Ya esos primeros indicios. Y mi hijo trabaja en ese mundo, ¿no? De búsqueda de nuevos medicamentos usando IA y el aprendizaje de máquinas. Así que él está ahí y él está optimista que van a hacer cosas ahí. Estamos a punto de pegar un salto impresionante. El lado B de eso, que me preocupa un poquito, es que hablando con científicos amigos, yo soy científico de formación, pero no estoy en la práctica de la investigación científica, mis amigos que sí, me dicen que probablemente ellos sean la última generación de científicos que entiendan la lógica de los descubrimientos científicos. Sí. Hasta ahora la ciencia funcionó con modelos conceptuales que nos permitían tener una narrativa, un cuentito de por qué las cosas funcionan como funcionan. Hay una fuerza de gravedad que hace que la luna no sé qué, y las órbitas de los planetas, y las cosas se nos caen acá por la misma fuerza de gravedad. Y funciona con estas ecuaciones. Y uno va, mide y efectivamente sucede lo que decimos que sucede. Lo que está pasando con la inteligencia artificial es que nos dan predicciones de futuro, ayudan a ver cómo se van a doblar las proteínas, cosa que antes era muy difícil de hacer, y por eso dieron el premio Nobel de Química a Demi Hassabis este año, sí, porque logró hacer el AlphaFold, que permitió hacer algo que los científicos estaban tratando de hacer hace mucho, porque es muy complejo y era imposible de hacer computacionalmente hasta ahora. Entonces, hoy
sabemos que la proteína se tiene que doblar así, pero no entendemos muy bien por qué. No tenemos una narrativa, no tenemos un cuentito que nos permita entender con lógica humana, de una manera simplificada, por qué eso sucede como sucede. Y quizás es que no hay una lógica simplificada, quizás que las cosas suceden simplemente por la complejidad del mundo, pero lo que está empezando a pasar es que los sistemas de inteligencia artificial empiezan a avanzar más rápido y nos permiten dar soluciones, por más que a veces no sepamos por qué. El por qué, sí. Entonces hay como ahí tiene un matiz bueno y un matiz que no diría me preocupa, porque igual si nos da soluciones, bienvenidas sean. Pero hay algo que se pierde del romanticismo de la ciencia. Y la seguridad que brinda una historia, un cuento, totalmente. Una narrativa, porque somos seres, estamos hechos para eso, ¿no? Para compartir narrativas y entender el mundo a través de las historias. Y si no, simplemente recibimos la última línea del cuento, ¿no? El resultado no nos interesa mucho. Obviamente nos puede ayudar si son nuevos medicamentos, lo aceptamos con mucho gusto, pero eso el aspecto caja negra, ¿no? de la IA es genial. Volvemos a la palabra. La palabra, claro, sí. Tu trabajo. Es el hilo conductor de toda la frase. Bueno, Carl, gracias por la conversación. Un lujo conocerte. Bienvenido nuevamente a Buenos Aires. Que disfrutes tus días acá. Muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias. A ti. Mientras tuvimos esta conversación, Andy Miggins dibujó inspirado en lo que conversamos. Ahora va a venir Andy Miggins a mostrarnos estos dibujos. Si estás escuchando este episodio, podés seguir escuchando, pero creo que lo vas a disfrutar más si vas a YouTube o Spotify y ves el video. Cuando hablaron... me encantó. El chabón trucho, no me van a dar bola. Eso lo dije. Que además vos dijiste, soy como un camaleón, que voy a España, hablo con unas ciertas palabras, vengo acá y uso el chabón trucho, ¿no? Son unas palabras espectaculares. Me encantó. Quise anotar más, pero bueno, entro hasta ahí. Después esto de la superficialidad, o sea, ser auténtico, pero después también esto de la superficialidad y eso de que valorás la autenticidad, ¿no? Y en este momento, no sé, fue por ahí la imagen. La máscara, ¿no? Y la selfie igual. Y acá está también esto, ¿no? La velocidad. La velocidad justa, ¿no? Que no es ni lento ni rápido, es a veces en ese Sí, yo también lo interpreté como que a veces es rápido, a veces es lento. No necesariamente ir siempre a mitad de velocidad, sino ir encontrando el tiempo de cada variando, ¿no? Sí. Total, bueno, esta imagen me anotó un montón de cosas, pero bueno, hablaste de malabares, ¿no? De ir corriendo por la vida y que eso a veces nos complica ver nuestro pensamiento, nuestra idea, ¿no? Que siempre las ideas surgen en momentos de tranquilidad. Blancanieves y los tres enanitos, ¿no? Como un haiku, como una especie de minimalismo, ¿no? Al extremo. El auto con solo acelerador, ¿no? Esa imagen salió en algún momento, que te amigaste con tu tortuga. La turbina interior. ¿No? La dijiste así. La turbita. Así que bueno, el abracito ahí con tu tortuguita interior. Esto del edadismo, ¿no? De que apuramos a los niños salió en algún momento. Me encanta la carrera de los la cadena, sí, ¿no? Sí, y nosotros los padres ahí, vamos, dale, porque habla más rápido uno o el otro, qué sé yo. Genial. Después jugué un poco con el tiempo, con esto de medir el tiempo, o que somos presos, ¿no? de la rutina, ¿no? Salió de lo que hablaban ustedes, ¿no? Pero bueno, jugué con esto de la especie de agenda, ¿no? Como una especie de prisión, ¿no? Buena imagen, ¿no? No sé si... Encarcelado por la agenda. Claro, hay algo ahí que está bien, capaz se puede mejorar, pero esto de la ansiedad, ¿no? El tiempo y la ansiedad, no sé, algo como que no nos relacionamos bien con el tiempo, ¿no? Algo me saqué de ahí y es como este fantasma, ¿no? Como el tiempo o la ansiedad como la arena del tiempo como una especie de nebulosa, ¿no? Niebla mental. Y preocupación también. ¿Sí? Preocupación. Bueno, esta me encantó me llevó bastante tiempo estos últimos, pero el homenaje a la lentitud, ¿no? El tipo haciendo el asado, dijiste vos. Sí, ¿no? En un momento dijiste, el asado es, ¿no? El monumento. Por excelencia. El monumento está bueno. Monumento, ¿no? Me imagino, homenaje a la lentitud ese. Qué próceres, ¿no? A caballo, ¿no? Un tipo haciendo un asado. No tenemos un monumento así. Deberíamos tenerlo. El monumento creo que deberíamos hacer. No sé cómo, pero tenemos que hacerlo. Y era al revés, el homenaje al... Multitask. Con la romana, ¿no? Este que está haciendo esa mano. No sé, me quedó mal dibujada. Me parece que se está rascando.
Este me encanta. Ay, Está muy bien. wow. Este lo tenemos que hacer, no sé cómo. Sí, y vamos a este hacer, está- sí, también. Lanzar una campaña, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Me gusta esta estatua también, ¿eh? Te digo que es una estatua que puede funcionar. Puede andar. Espectacular. Bueno, eso es todo. Un Gracias. gustazo. Gracias.